Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenísimo de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva historia. Hoy vamos a adentrarnos en un relato de valentía, protección y, por qué no decirlo, un poquito de adrenalina. Vamos a hablar de Halil Ibrahim, un hombre dispuesto a todo, y de Esla, una joven que necesita más que nunca su protección. Nuestro título de hoy, Halil Ibrahim al rescate, Esla protegida de todo peligro, nos da una pista, pero prometo que la historia completa es mucho más emocionante de lo que se imaginan. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias y análisis, no olviden suscribirse. Es la mejor manera de apoyar el canal y asegurarse de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. Halil Ibrahim, solo con escuchar ese nombre ya intuimos que hablamos de alguien fuerte, de alguien con principios sólidos. Y no nos equivocamos. Halil Ibrahim es un hombre de acción, un tipo que no se anda con rodeos y que, cuando se propone algo, lo consigue. Podríamos describirlo como un protector nato, un guardián incansable. Vive en un mundo donde la lealtad y el honor son valores sagrados, un mundo quizás un poco idealizado, pero donde él intenta mantener esos ideales a flote, cueste lo que cueste. Halil Ibrahim no es un simple matón a sueldo ni un mercenario sin escrúpulos. Su fuerza no reside únicamente en su habilidad con las armas o en su capacidad física. Su verdadera fortaleza emana de un profundo código moral, forjado en la adversidad y alimentado por un inquebrantable sentido del deber. Se crió en un entorno humilde, donde el trabajo duro y la palabra empeñada valían más que el oro. Vio de cerca la injusticia y la opresión, y juró, desde muy joven, que dedicaría su vida a proteger a los más débiles. Aprendió a leer a las personas, a detectar el peligro en la mirada ajena y a anticipar los movimientos de sus adversarios. No es un hombre perfecto, claro que no. Tiene sus propios demonios, sus propios miedos y sus propios remordimientos. Pero los enfrenta con valentía y nunca se rinde ante la adversidad. Por otro lado, tenemos a Esla. Esla es un torbellino. Es joven, es impulsiva, tiene un espíritu libre y quizás un poco imprudente. No es que busque el peligro, pero a veces parece que el peligro la encuentra a ella. Tiene una luz especial, una chispa que la hace destacar, pero esa misma luz también la convierte en un blanco fácil para aquellos que no tienen buenas intenciones. Esla es vulnerable pero también es fuerte a su manera, una fortaleza que a veces se esconde bajo una capa de despreocupación. Esla no es una ingenua desamparada. Detrás de su apariencia frágil y su sonrisa contagiosa, se esconde una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. Ha tenido que luchar desde muy joven para hacerse valer en un mundo que a menudo la ha subestimado. Ha aprendido a confiar en sus instintos y a defender sus ideales, aunque a veces eso la meta en problemas. Su espíritu rebelde y su negativa a conformarse con las normas establecidas la han convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Sin embargo, su imprudencia y su tendencia a actuar sin pensar la han puesto en situaciones peligrosas en más de una ocasión. A veces, su corazón bondadoso la ciega ante las verdaderas intenciones de los demás, convirtiéndola en una presa fácil para aquellos que buscan aprovecharse de su nobleza. ¿Cómo se cruzan estos dos mundos? Bueno, aquí es donde empieza lo bueno. Digamos que Esla, sin quererlo, se mete en un lío bastante grande. Un lío que involucra secretos, traiciones y gente muy peligrosa. Un lío que la pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Y ahí es donde entra Halil Ibrahim. Halil Ibrahim, por diferentes motivos, se siente obligado a protegerla. Quizás es un sentimiento de justicia, quizás es algo más personal, no vamos a revelar todos los secretos tan pronto, ¿verdad? El lío en el que se ve envuelta Esla tiene raíces profundas. Su padre, un periodista de investigación, estaba a punto de revelar una red de corrupción que involucraba a poderosos empresarios y políticos influyentes. Antes de que pudiera publicar su investigación, fue asesinado en circunstancias misteriosas. Esla, decidida a honrar la memoria de su padre y a desenmascarar a los responsables de su muerte, decide continuar su trabajo. Sin embargo, pronto descubre que no está sola en su búsqueda. Hay otros que también están interesados en sacar a la luz la verdad, pero sus motivos no son tan nobles.
Un grupo de mercenarios contratados por los implicados en la red de corrupción, la persiguen sin descanso, dispuestos a silenciarla para siempre. Es en este momento de desesperación cuando aparece Halil Ibrahim, un viejo amigo de la familia, que se ofrece a protegerla. Lo que sí sabemos es que Halil Ibrahim se toma muy en serio su misión. No va a permitir que nada le pase a Esla. Está dispuesto a enfrentarse a quien sea, a superar cualquier obstáculo, con tal de mantenerla a salvo. Y no va a ser fácil. Los enemigos son poderosos, están bien conectados y no dudarán en usar cualquier medio para conseguir lo que quieren. Los enemigos de Halil Ibrahim y Esla no son simples criminales de poca monta. Son individuos poderosos y despiadados, acostumbrados a salirse con la suya. Cuentan con recursos ilimitados, conexiones influyentes y una red de informantes que les permite anticipar los movimientos de sus oponentes. Están dispuestos a usar la violencia, la intimidación y el chantaje para proteger sus intereses. No se detendrán ante nada para silenciar a Esla y a todos aquellos que se atrevan a interponerse en su camino. Halil Ibrahim sabe que se enfrenta a una batalla desigual, pero está dispuesto a darlo todo para proteger a Esla y a la memoria de su padre. La historia que se desarrolla a partir de este punto es una mezcla de acción, suspense y, por supuesto, algo de romance. No todo va a ser tensión y disparos, ¿verdad? Halil Ibrahim y Esla, obligados a convivir en situaciones extremas, empiezan a conocerse mejor. Él descubre la fuerza interior de ella, la capacidad que tiene para superar las adversidades. Ella, a su vez, ve más allá de la fachada de hombre duro que Halil Ibrahim proyecta. Ve su bondad, su lealtad, su sentido del humor. La relación entre Halil Ibrahim y Esla evoluciona a medida que se enfrentan juntos a los peligros que los acechan. Al principio hay desconfianza y recelo. Esla no está acostumbrada a depender de nadie, y le cuesta aceptar la protección de Halil Ibrahim. Él por su parte se siente responsable de su seguridad y la trata con cautela, como si fuera una niña indefensa. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común. Ambos son personas fuertes y decididas, con un profundo sentido de la justicia. Empiezan a confiar el uno en el otro y la atracción que sienten se vuelve cada vez más evidente. Claro que en medio de todo esto hay muchos obstáculos. Persecuciones a alta velocidad, tiroteos en lugares inesperados, momentos de tensión en los que parece que todo está perdido. Halil Ibrahim tiene que usar toda su astucia, toda su fuerza y todo su ingenio para proteger a Esla. Y ella, a su vez, tiene que aprender a confiar en él, a dejar que la proteja, algo que no siempre le resulta fácil. Las persecuciones son implacables, los tiroteos son sangrientos y los momentos de tensión son constantes. Halil Ibrahim debe usar todos sus recursos y habilidades para mantener a Esla un paso por delante de sus perseguidores. Planifica cuidadosamente cada movimiento, anticipa los peligros y está dispuesto a arriesgar su propia vida para protegerla. Esla, por su parte, aprende a confiar en su instinto y a tomar decisiones rápidas y acertadas. Se convierte en una compañera valiosa y una aliada indispensable. Juntos se enfrentan a la adversidad con valentía y determinación, demostrando que la unión hace la fuerza. Pero lo más interesante de esta historia no es solo la acción, sino la evolución de los personajes. Halil Ibrahim, que siempre ha sido un hombre solitario, empieza a sentir algo por Esla. Un sentimiento que lo desconcierta, pero que también le da una nueva razón para luchar. Esla, por su parte, aprende a ser más responsable, a valorar la protección que le brinda Halil Ibrahim y a entender que a veces, pedir ayuda no es sinónimo de debilidad. El amor que surge entre Halil Ibrahim y Esla es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Es un amor puro y sincero, que nace de la admiración mutua y del deseo de protegerse el uno al otro. Halil Ibrahim, que siempre ha sido un hombre solitario y reservado, se abre por primera vez a alguien. Esla, por su parte, encuentra en él un refugio seguro y un compañero leal. Su amor les da fuerzas para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. En el camino se encuentran con aliados inesperados, gente que decide unirse a su causa y ayudarles a luchar contra los villanos. Pero también se topan con traiciones, con gente que creían de su lado y que al final, resultan ser los peores enemigos. La confianza se convierte en un bien escaso, y Halil Ibrahim y Esla tienen que aprender a discernir quién es realmente digno de su lealtad. Entre los aliados de Halil Ibrahim y Esla se encuentran viejos amigos, excompañeros de armas y personas que se han visto afectadas por la corrupción que buscan desenmascarar.
Estos aliados les brindan apoyo logístico, información valiosa y su lealtad incondicional. Sin embargo, también se enfrentan a traiciones inesperadas. Personas que creían de su lado resultan estar trabajando para los enemigos, poniendo en peligro sus vidas y sus planes. La confianza se convierte en un bien escaso, y deben aprender a discernir quién es realmente digno de su lealtad. El clímax de la historia es, por supuesto, un enfrentamiento final. Un enfrentamiento en el que Alil Ibrahim se enfrenta a los principales villanos, dispuesto a arriesgar su vida por proteger a Esla. Un enfrentamiento en el que Esla demuestra que no es una damisela en apuros, sino una mujer fuerte y capaz de defenderse por sí misma. Un enfrentamiento en el que se decide el destino de todos. El enfrentamiento final es una batalla épica, llena de acción y suspense. Alil Ibrahim se enfrenta a los principales villanos en un duelo a muerte, utilizando todas sus habilidades y su ingenio para superarlos. Esla, por su parte, demuestra su valentía y su determinación, luchando junto a él y demostrando que no es una damisela en apuros. Juntos se enfrentan a sus enemigos con coraje y determinación, dispuestos a arriesgar sus vidas por defender sus ideales. ¿Y qué pasa al final? ¿Alil Ibrahim consigue rescatar a Esla? ¿Logran derrotar a los villanos? ¿Triunfa el amor? Bueno, eso no se los voy a contar todo. Tendrán que imaginárselo. Pero les puedo asegurar que el final es satisfactorio, que deja un buen sabor de boca y que nos recuerda la importancia de la valentía, la lealtad y el amor. El final de la historia es un triunfo de la justicia y el amor. Alil Ibrahim y Esla logran derrotar a los villanos y desenmascarar la red de corrupción. La memoria del padre de Esla es honrada, y los responsables de su muerte son llevados ante la justicia. El amor entre Alil Ibrahim y Esla florece brindándoles la felicidad que tanto merecen. Así que en resumen, Alil Ibrahim al rescate, Esla protegida de todo peligro, es una historia de acción, suspense y romance, pero también es una historia sobre la evolución personal, sobre la confianza, sobre la importancia de la lealtad y sobre el poder del amor. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Siempre hay alguien dispuesto a luchar por nosotros, a protegernos de todo peligro. Espero que hayan disfrutado de este pequeño resumen de la historia. Me gustaría saber qué les ha parecido, si les ha resultado interesante y si les gustaría que profundizáramos más en este tipo de relatos en futuros vídeos. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like. Es una manera muy sencilla de mostrar su apoyo y de ayudarme a llegar a más gente. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta historia, no duden en compartirlo. Por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos explorando historias fascinantes, analizando personajes complejos y debatiendo sobre temas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.